Gracias por estar en esta iniciativa de JSConf México. Es un super evento y pues aquí vamos a darle todo, ¿no? Mi nombre de la charla es Accesibilidad Web, mejorando Internet con pocas líneas de código. Mi arroba es defloresdev, así me pueden encontrar en todas las redes sociales. Y en la parte de hasta abajo de la pantalla pues está apareciendo el iconito de accesibilidad, ¿vale? Entonces, pues, ¿quién soy yo? Mi nombre es David Flores. De Flores Dev es mi marca personal. Soy Accessibility Advocate, trabajo en Globant, me gusta cosas de Google Cloud, me gusta muchísimo la web. Pertenezco a un programa que se llama Platzi Master, que también no sé si han escuchado hablar de él, pero pues es un programa de alto rendimiento donde nos entrenan durante cierto tiempo para alcanzar nuestros objetivos profesionales, ¿no? Me gusta mucho Firebase, perdón, React, Angular y bueno, pertenezco también a la comunidad de GDG Cloud MX. Entonces, pues ahí andamos dando batalla un poquito, ¿vale? Igual, si tienen preguntas, dudas o cualquier otra cosa que quieran que les respondamos, lo escriben en el chat y con todo gusto, ¿vale? Hola Eh, David, a ver, Hola. espérame un poquito porque te dejamos de escuchar tantito. No, de hecho ese es el experimento, entonces por eso este Ah, slide tiene el de cómo te sentiste. Entonces, pues me gustaría que pudieran poner ahí en el chat cómo se sintieron, porque justamente lo que acaba de pasar es la realidad de muchas personas que tienen, por ejemplo, discapacidad auditiva, ¿no? Que hay charlas, hay conferencias, hay mucho contenido, pero sin subtítulos. Entonces, bueno, les quería compartir este experimento y me gustaría saber cómo se sintieron al respecto de esto, ¿no? Porque mucho de accesibilidad es ponernos en los zapatos de las personas que tienen discapacidad y así podamos entender por lo que pasan en el día a día, ¿no? Entonces, regreso un poquito al slide. Pues bueno, esta es la orden del día. Vamos a ver datos duros, estadísticas, el estado de accesibilidad, porque también hay un estudio que se hace año con año para ver cómo estamos situados alrededor del mundo con este tema, los errores más comunes, cómo los podemos solventar y algunos tips. Herramientas que nos ayudan también a hacer nuestros sitios web más accesibles y pues un ejemplo con código, porque creo que si nos quedamos en lo teórico no está tan cool, entonces hay que llevarlo a la práctica, ¿vale? Descartemos la pregunta más obvia, ¿por qué se le dice A11Y o A11D en español? Y es porque en la primera palabra de accessibility es porque hay 11 caracteres entre la A y la y curiosamente también en español, ¿no? Que es accesibilidad, son 11 caracteres entre la A y la D. Entonces, una vez aclarando esto, vayamos a los datos duros, ¿no? ¿Qué es una discapacidad? Pues bueno, este es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación de las personas en ciertas actividades diarias, como puede ser ir al supermercado, puede ser ir al banco o incluso, no sé, responder un teléfono y bueno, de ahí surgen diferentes tipos de discapacidades. La verdad es que todos en algún punto de nuestras vidas sufrimos de algún tipo de discapacidad, ya sea temporal o ya sea permanente. ¿Qué es temporal? Temporal es, por ejemplo, o situacional también se le llama. Imaginemos que estamos cargando a nuestro perrito, un bebé o una bolsa y con una mano tenemos que usar el teléfono porque tenemos una mano ocupada, ¿no? Entonces, esa es una discapacidad situacional porque por el momento no podemos hacer uso de nuestras dos manos. Temporal puede ser, por ejemplo, que sufrimos una lesión, nos rompimos un hueso y por el momento tenemos ya sea una parte del cuerpo enyesada y por eso no podemos hacer uso de esa extremidad por el momento. Y permanente, pues es cuando tenemos que usar silla de ruedas, muletas, bastones o algún otro dispositivo que nos ayude a llevar a cabo nuestras actividades del día a día de manera, entre comillas, normal, ¿no? Y bueno, aquí viene un dato bien duro que dicen que, bueno, no dicen, la Organización Mundial de la Salud nos hace un estudio y dice que 15% de la población sufre algún tipo de discapacidad.
y esto significa que son más de 1,000 millones de personas las que viven con una discapacidad en su día a día. Gracias a los avances tecnológicos, las personas que tienen algún tipo de discapacidad, pues su tiempo de vida es más prolongado, ¿no? Y esto está súper cool porque podemos disfrutar de más cosas. El problema es cuando, no sé, en su día a día se encuentran muchas barreras para hacer las actividades que tengan que hacer, como puede ser ir al súper, ir al banco, incluso ir a un edificio, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto estas construcciones que no están capacitadas para personas que necesitan de una rampa, que necesitan de un elevador especial? Y bueno, ahí se empiezan a complicar las cosas. Entonces, pues el consorcio de Internet, la W3C, se pusieron de acuerdo y dijeron, ok, este es un gran problema que está afectando muchísimo a las personas, tenemos que hacer algo para poderlo solventar, ¿no? Y entonces es cuando empiezan a hacer mucha investigación y dice, ok, entonces hagamos la WCAG, que también es el Web Content Accessibility Guideline, donde recopilaron toda esta información y dijeron, ok, esta información va a ser general, va a servir para crear muebles, para crear edificios, para crear web, en general va a servir para una gran cantidad de cosas. A partir de aquí dijeron, ok, sí está cool que tengamos esta investigación, pero hay que clasificarla un poco más para que pueda ser entendible y pueda ser usable por la mayor cantidad de personas. Entonces la dividió en estos 4 grandes bullets que vemos aquí, que es perceptible, operable, comprensible y robusto. Perceptible, como la palabra lo dice, es que podamos captar todo lo que vemos en pantalla, que no se nos dificulte, pues sí, poder diferenciar entre un botón, un link o cosas por el estilo. La otra es que sea operable. Esto significa que si le damos clic en un botón debe de funcionar, que si abrimos un drop-down también debe de funcionar. La otra es que sea comprensible, de que no tengamos tantos elementos en la pantalla, ahorita enfocado a web, que no veamos tantos elementos en la pantalla para que podamos captar, podamos entender toda la información que está pasando enfrente de nosotros. Y el último punto es que sea robusto. Esto significa que sea compatible con la mayor cantidad de tecnologías asistivas que existen hasta el momento. ¿Qué es una tecnología asistiva? Pueden ser teclados braille, donde aparecen como ciertos puntitos para las personas que no pueden ver, puedan leer lo que está pasando en la pantalla. Puede ser lectores de pantalla o screen readers, donde anuncian todo lo que está pasando en la pantalla, o puede ser lupas especiales que hacen más grande el contenido de la web. También de aquí hay 3 niveles, siendo A el nivel más bajo y AAA el más alto. Entonces, cada una de estas versiones de la WCAG tiene diferentes, de la WCAG hay diferentes versiones, la 2.0, la 2.1 y la 2.2 que se está liberando este año. ¿Cuál es la gran diferencia? Pues como podemos ver las fechas de release de cada una de estas versiones, tiene que ver más con los dispositivos que existen en cada una de las épocas. Por ejemplo, en el 2008 no había tantos dispositivos móviles y tampoco se utilizaban mucho para el uso cotidiano. Sin en cambio, en el 2018, que es la versión 2.1, pues ahora ya se toman en cuenta todos los dispositivos móviles para hacer una web más accesible. Y bueno, así con la del 2021, que pues hay, por ejemplo, smartwatch o simplemente tareas bien cotidianas como nosotros vemos el reloj y podemos ver la hora, ¿cómo le haría una persona que no puede ver, ¿no? Por ejemplo. Entonces se empiezan a tomar en cuenta los nuevos dispositivos o los nuevos patrones de usabilidad que van existiendo, ¿vale? Ok, ahora vamos a entrar al estado de accesibilidad, perdón. Esta organización, la Web AIM, que es Web Accessibility in Mind, cada año empieza a hacer análisis, escaneos, empieza a entrevistar personas que hacen la web y empieza a recabar estos datos para presentarnos esta información que vemos aquí. El año pasado analizó más de 1 millón de páginas y bueno, se pudo percatar que por lo menos el 98% de las páginas tienen un error relacionado con la versión 2.0 de la guía que vimos anteriormente. Entonces, también se considera que la versión 2.0 es el mínimo alcanzable para cumplir accesibilidad. Entonces, si por lo menos tenemos un issue de ese nivel, un error de accesibilidad de ese nivel,
pues va a ser complicado hacer una web más accesible para las personas. También se encontró que el número promedio de errores que se encuentran por página son 60. Entonces, son muchísimos para cuando nosotros queremos transmitir la información a una persona que tenga algún tipo de discapacidad. Continuando con este estado, aquí están los 6 como errores más grandes que se encontraron en las páginas, donde el 86% de todas las páginas tuvieron problemas con el contraste de color. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor había letras que su color no era tan resaltante con el fondo, porque hay una regla con la cual se debe de cumplir este contraste mínimo y es imposible verlo porque pues bueno, no nada más existe personas que ven y no ven, sino hay personas que sufren del azúcar alta, que son diabéticas y ven manchas en la pantalla, o personas que no pueden ver la combinación con rojo, con azul, y bueno, hay una gran cantidad de variación de discapacidades visuales y el 86% de estas páginas no pasan ese accepted criteria para cumplir accesibilidad. La otra y más común es que, y bueno, también me gustaría que aquí ustedes me comentaran en el chat, ¿cuántos de ustedes usan en la web imágenes y no le ponen un texto alternativo? O simplemente pues, se les olvida poner el atributo de alt text y así mandan a desplegar, ¿no? El 66% de las páginas tuvieron este error. La otra es que también hay links vacíos, por ejemplo, es el anchor tag, la etiqueta A de HTML que va sin link. Entonces, también es una gran falla. Y también hay inputs que no tienen labels. Los labels son importantes porque las personas que utilizan un screen reader, al momento de pasar por esos inputs, el screen reader le dice, ok, mira, este input es de email, es de tu correo, es de tu contraseña, por ejemplo. Y si no tienen estas etiquetas, pues hagamos la prueba nosotros. ¿Qué pasaría si usamos un screen reader y no nos dice para qué es el componente, ¿no? Botones vacíos. ¿Cuántos de nosotros también hemos utilizado botones donde solamente le ponemos el icono? Por ejemplo, el del bote de basura, que visualmente podemos decir, es un bote de basura, pero si no tiene un label, si no tiene un texto, el screen reader va a decir, ok, este es un botón, pero no me definieron el texto, no te puedo transmitir para qué es. Y bueno, así se va generando una descomprensión total de la página. Ya por último, el lenguaje que no se especifica en el tag HTML, el famoso atributo lang, donde nosotros definimos el idioma principal de nuestra página. Como bien las tecnologías asistivas pueden tomar por defecto el lenguaje de la máquina, ya de esta manera sabe cómo pronunciar todo el contenido que vamos viendo en la web. Pero, por ejemplo, si entramos a una web que está en español y nuestro idioma principal de la máquina en la que estamos utilizando la web es inglés, pues la pronunciación no va a ser correcta. Entonces, ese es otro de los grandes issues. Ahora vamos a ver los errores más comunes, lo que me he percatado también de cómo cometemos errores cuando diseñamos o desarrollamos web y algunas breves explicaciones de también cómo lo podemos solucionar. Al final de todo esto, pues vamos a un ejemplo para ver cómo lo podemos aplicar, ¿vale? Pues bueno, como les decía, primero es el idioma. Muchos pensaríamos que solamente el idioma iría en la parte de aquí del HTML para especificar el lenguaje principal, que eso es lo mínimo esperado, pero supongamos que tenemos contenido diverso, ¿no? Entonces, este atributo lang también nosotros lo podemos utilizar en algunos otros lados donde combinemos, no sé, español con inglés, como es el caso, y nosotros podemos especificarle en cada una de las etiquetas el idioma y entonces los screen readers dicen, ok, en automático me tengo que switchar al acento de español para poderlo pronunciar de manera correcta. Y entonces así ya no creamos tantas barreras de idioma con las personas que no pueden ver la página, ¿vale? Continuando con esto, hay un botón bien interesante que igual en el chat me gustaría saber si lo llegaron a ver. En GitHub, cuando nosotros empezamos a navegar con el teclado, el primer tab que hacemos dentro de la página es este botoncito azul que dice Skip to Content. No sé si alguien lo ha llegado a ver en GitHub. Bueno, ahí déjenlo en los comentarios.
Justamente este botón es para facilitarle al usuario la navegación entre toda la página. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en GitHub vemos pues, que tiene un buscador, tiene un menú grande que dice pull request, bueno, con cada una de estas opciones. Después notificaciones, más opciones, mi perfil y después ya puedo navegar al contenido principal. Pero ¿qué pasa si yo ya conozco toda esta parte de la página de GitHub y me quiero saltar al contenido principal? Pues aquí es donde entra en acción este botón de Skip to Content, donde si nosotros lo cliqueamos, en automático saltamos al contenido principal y nos saltamos toda esa parte del header de navegar de opción en opción hasta llegar al contenido principal. Esto es muy importante porque le damos la facilidad a los usuarios de que se desplacen más rápido entre todo el contenido de nuestra página sin que se pierda en cada uno de los elementos, ¿vale? Otro error muy común es que nosotros creamos elementos, creamos links que abren enlaces externos, pero la mayoría de las veces los abrimos dentro de la página en la que estamos posicionados. Ese es un gran error de accesibilidad porque imagínense que yo no puedo usar el mouse y solamente uso el teclado, lo que me va a tomar regresar a esa página y a esa sección en específico, no sé, era una búsqueda y me tardé mucho en encontrarla para que de repente cuando encuentre un link me saque de esa página y pues ya perdí toda esa información o la búsqueda que estaba haciendo. Entonces es muy complicado hacerlo de esa manera. Es por eso que siempre todos los links externos llevan este botoncito, este iconito, perdón, que ven aquí, que es como una ventanita con una flechita hacia afuera. Entonces, de manera visual podemos identificar y decir, ok, este link me va a abrir una ventana nueva. Entonces, la accesibilidad no solamente ayuda a personas con discapacidad, sino también a nosotros para identificar ciertos procesos, ciertas actividades o comportamientos que van a tener los elementos. Entonces, pues eso es de gran ayuda. Aquí pasa algo bien interesante, que de manera visual nosotros estamos transmitiendo esto que les dije, ¿no? De que dice with external link, esta parte que está aquí encerrada en el cuadrito rojo y el iconito que nos dice que va a abrir en una ventana nueva. Pero ahora, ¿cómo le hacemos con usuarios que no pueden ver? Pues hay unos hacks bien interesantes sobre cómo podemos darle información en específica a los screen readers para que les transmitan esta información. Entonces, en la pantallita de aquí abajo, igual hay un cuadrito rojo donde dice Link with External Link, Open y New Tab. Open y New Tab es un span escondido dentro de este link que puede ser alcanzado por el screen reader, pero a simple vista no lo podemos ver. Entonces, si se dan cuenta, de esta manera estamos transmitiendo la misma información a personas que pueden ver y a personas que no pueden ver y pues les hacemos la vida un poquito más sencilla, ¿vale? Entonces, pues estos trucos están súper interesantes. La otra es el orden de navegación. El orden de navegación para navegar con teclados o tecnologías asistivas es de arriba a abajo, izquierda a derecha. ¿Qué significa esto? Que siempre vamos a seguir ese orden cronológico para nosotros poder entender lo que está pasando en la web. Yéndonos un poquito más del lado técnico, es ordenar nuestras etiquetas HTML en el DOM para que las vayan encontrando de esa manera el tab, por ejemplo, y el usuario las pueda recorrer sin problemas. Aquí en este caso corrí una herramienta de Google Chrome que se llama Tabali. Igual en un ratito se las presento, donde la corremos y en automático nos empieza a poner los steps de cuál sería el orden de navegación de esta página. Entonces, aquí en esta página de Adobe podemos ver que sí, el orden es correcto. Creo que no se alcanza a ver muy bien, pero bueno, nos está marcando con el 0, con el 1, con el 2 y así cada uno de los elementos en el orden de arriba, abajo, izquierda, derecha. Entonces, pues esto permite hacer navegaciones mucho más rápidas y al usuario le empezamos a dar contexto de lo que está pasando en la página. Es como nosotros, hay estudios donde a las personas que no tienen discapacidad visual les dicen, ok, te vamos a poner esta página, te vamos a poner unos lentes especiales que te empiecen a leer el movimiento de la retina y de ahí vamos a ver cómo podemos presentarte mejor el contenido. Entonces, pues estos estudios dicen que de esta manera nuestros ojos recorren toda la información,
Primero pasamos por el menú, luego el contenido principal, que en este caso es el hero, que dice el Cyber Monday con 40%, etcétera, y así con todos los elementos hasta llegar al último, ¿vale? No sé si hasta aquí tengamos más preguntas. Aquí veo una pregunta que dice, ¿el idioma en las etiquetas será solo para cuando son diferentes al del HTML? Sí, exactamente. Me regreso rapidito. Por ejemplo, en este caso, si todo el idioma fuera en español, pues no sería necesario especificar estas, porque pues así ya sería todo el contenido y la misma pronunciación. Si mezcláramos algunas cosas en inglés, sí sería necesario especificarlo en las secciones donde tengamos inglés en ese aspecto. O, por ejemplo, hay algunas páginas que hacen este switch de español a inglés. Es importante modificar este atributo de aquí para que pueda ser leído de una mejor manera por las tecnologías asistivas. Entonces, continuando, empezamos con, o habrá un poquito más de problemas con, supongamos que ya sabemos todo lo anterior y decimos, ok, vamos a maquetar. Y de repente de diseño nos llegan este tipo de botones como el de Read More o Leer Más o el de Clic aquí o el de Promoción aquí. Entonces, al final del día, recordemos que cuando los usuarios utilizan un teclado para navegar, tienen dos opciones que más adelante las vamos a ver. Es navegar con las flechitas de arriba y abajo para pasar absolutamente por todos los elementos o navegar con la tecla Tab. Con la tecla Tab empezamos a navegar por cada uno de los elementos interactivos. ¿Qué es un elemento interactivo? Son botones, son links, son inputs, son formularios, son todos estos elementos que tienen alguna acción. Entonces, supongamos que estamos navegando en un blog con puro tab y de repente nos aparecen 15 botones que dicen read more o leer más. Entonces, si, o sea, incluso nosotros, si los escuchamos, pues no nos da mucho contexto, no vamos a saber para qué sirven, qué acción van a desencadenar o si me va a lanzar un pop-up. Entonces, es difícil entenderlo. Entonces, es por eso que los textos tienen que dar contexto para las personas que utilizan tecnologías asistivas. Algunas otras técnicas es combinar, por ejemplo, el título en la sección en la que esté el botón de leer más y combinarla con el texto del botón. Entonces, dice leer más seguida del título, ¿no? Leer más noticias sobre deportes. Entonces, ya da un poquito más de contexto, ¿vale? En la parte de acá, bueno, en la parte siguiente es decirle al usuario los estados o el estatus de los componentes, porque hay elementos que se despliegan, hay elementos que se contraen, hay elementos que nos abren un menú e infinidad de elementos. Si nos ponemos a analizar, a recordar todo lo que hacemos, hay elementos que llevan ciertas actividades. Igualmente, pues ahí aquí puse yo el ejemplo de un drop-down. Si alguien también tiene ahí un ejemplo del que se esté acordando, estaría bien cool que pues, lo pusiera en el chat. Ok, entonces, existen atributos que nosotros podemos utilizar para definir esta parte. Por ejemplo, con ARIA, que es esta tecnología donde si de repente el HTML no nos es suficiente, nosotros lo utilizamos para cubrir ese gap entre el comportamiento y el HTML que tenemos. Entonces, con algunas propiedades de ARIA, nosotros le podemos decir, ok, cuando sea expandido me lo vas a poner true y en automático el screen reader lo va a entender y va a decir, ok, con este atributo yo te voy a decir cuando está colapsado o cuando está contraído. Como en el ejemplo de la imagen, en la parte de aquí de rojo, en el cuadrito rojo, vemos que nos dice collapsed, ¿no? Entonces, esto significa que este elemento está contraído y está cerrado. Esto nos ayuda para darle un buen de contexto al usuario cuando un elemento es interactivo o no. Aquí entran algunos temas bien interesantes sobre hasta dónde podemos llegar con HTML. Por ejemplo, pues existen ya un montón de etiquetas que podemos utilizar para hacer un buen HTML, pero hay ciertos elementos que también les llaman plugins, la W3 se les llama plugins, donde nosotros tenemos que combinar comportamiento con ARIA y algunas otras etiquetas, perdón, para poder obtener el comportamiento deseado, como por ejemplo lo es un dropdown, ¿no?
que muchas veces es un botón y es una sección con una lista de opciones y combinado ya nos hacen lo que es el drop-down. Y con los atributos correctos nosotros podemos indicar el estado al usuario de ese componente: contraído, colapsado, cerrado, eliminado, seleccionado y entre algunos otros, ¿va? Aquí viene algo bien interesante y me gustaría saber en el chat cuántos de ustedes se han preocupado por el orden de los headings en sus páginas web. Igual doy 15 segundos. Bueno, en lo que tomo agua. Ok, el orden de los headings es de suma importancia porque las tecnologías asistivas no solamente nos leen el contenido que hay en la página, sino nos proveen herramientas bien interesantes para nosotros navegar entre todo el contenido. Igualmente, como cuando nosotros leemos un libro y queremos ir a una sección en específico, ¿qué hacemos? Pues nos vamos al índice para ver hacia dónde podemos saltar. Igualmente, las tecnologías asistivas, en este caso, me voy a concentrar mucho en NVDA, que es un screen reader para Windows, y pues es el gratis. El siguiente es JAWS, pero es de paga. Entonces, por ejemplo, NVDA nos proporciona un menú especial en el cual nosotros podemos navegar, nos presenta y nos dice, ok, esta página tiene estas secciones, tiene estos botones, tiene estos links y tiene todos estos headings en orden cronológico en el cual tú puedes saltar para ver toda la información. Entonces, es por eso la importancia de los headings en la página, para que nosotros les brindemos todavía más facilidad a las personas con discapacidad que puedan saltar entre todo el contenido. Aparte de esto, hay una regla muy importante que dice que por lo menos una página debe de tener un H1 y solamente debe de existir un H1 en toda la página. Pueden existir varios H2, varios H3, pero también es muy buena práctica ponerlos o utilizarlos de manera descendente para seguir teniendo un orden. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en la primera imagen vemos que hay un H1 que dice título principal y después hay un contenedor que tiene un H2 y un H3 en ese orden. Entonces, eso es lo esperado porque hay un H3 y anterior hay un H2 y anterior hay un H1. Entonces, en ese orden sí se pueden utilizar. Sin en cambio, en la segunda imagen donde dice incorrecto, sí tenemos un H1, luego tenemos el mismo contenedor, luego tenemos un H4 y un H6. Esta es una mala práctica porque si nos presentan el menú que les comentaba, la tecnología asistiva puede que se confunda y lo puede tomar como una sección independiente, no lo puede indexar o simplemente puede que omita esta parte y no le indique al usuario que puede llegar ahí de manera rápida. Entonces, pues como no hay un H5, no hay ni un H3 y un H2, no podemos utilizar un H4. Bueno, sí podemos, pero es mala práctica. Y bueno, esto al final del día dificulta más el uso de una página web. Igual, si me paso de tiempo o ya llevo una hora, me avisan para ir cerrando súper rápido. Y bueno, llegamos a la parte interesante sobre las herramientas que podemos utilizar. Por ejemplo, en la primera imagen, abajo del título, podemos ver un teclado braille que tiene algunos botones para personas que no pueden ver y navegar entre todo el contenido, y ese contenido se los empieza a presentar a personas que no pueden ver en esta barrita de acá donde se ven muchos puntitos. Entonces se empiezan a mover súper rápido y las personas empiezan a ver la pantalla con los dedos. Entonces es súper increíble. Pero bueno, dejando un poquito lo web, también existe este mundo en los videojuegos, donde por ejemplo Xbox tiene este super control que vemos aquí en el centro, que tiene dos elementos grandes y tiene un montón de conexiones para conectar periféricos. Entonces podemos conectar pedales, botones, no sé si hay una persona que solamente tiene una parte de sus brazos, de sus extremidades, puede usar estos botones grandotes para pegarle al control y pues bueno, seguir jugando. Entonces vemos que esto cada vez va evolucionando más, por lo mismo de que cada vez las personas con discapacidad viven más y no es justo que pues vivan con tantas limitaciones. Entonces cada vez empezamos a acercarnos más a hacerle la vida más accesible y un poquito más sencilla a personas con discapacidad. Entonces, ¿cuáles son las herramientas? Esta es una muy cool, se llama Axe DevTools,
que es un plugin en el cual nosotros podemos instalar en el navegador y de manera automática nos empieza a detectar todos los issues que tiene nuestra página. Nos dice incluso la criticidad, la severidad, perdón, si es crítico, serio, moderado, menor. Y bueno, nos ayuda a hacer un análisis súper rápido, un escaneo de nuestra página para ver el estado de accesibilidad. En un ratito vemos también cómo está el sitio de la JSConf para ver si alguien con discapacidad encontró alguna dificultad aquí. ¿Cuál es el problema de este? Que solamente encuentra problemas estructurales o semánticos, y esto solamente significa de un 30 a un 55% máximo de errores que podemos encontrar en las páginas. Pues igual las herramientas no son mágicas y de aquí necesitaríamos después brincar a un test manual para verificar y cubrir todo el otro gran porcentaje que no se reporta en estas herramientas. Tiene una versión gratuita, tiene una versión de paga, pues obviamente la de paga es muy cara porque pues se necesitan algunas otras cosas como inteligencia artificial, detección de imágenes, de textos y bueno, es una herramienta muy completa y creo que es la más segura hasta el momento. No sé si alguien de ustedes en el chat ya la conocía. Bueno, pues esta herramienta es desarrollada por una empresa que se llama DQ. Se escribe D-E-Q-U-E, que se pronuncia DQ y está enfocado 100% en accesibilidad. Entonces, si alguien quiere meterse de lleno a este mundo, con ellos se puede aprender bastante. Incluso tiene una escuela muy interesante para aprender de accesibilidad, certificarte y otras cosas. Otras herramientas, como lo son los screen readers, por ejemplo, pues aquí está NVDA, JAWS y VoiceOver, que son como los más utilizados en el mercado. Este año JAWS empezó a ganar muchísimo mercado porque siempre le empiezan a hacer mejoras. NVDA empezó a bajar un poquito su uso porque pues solamente está disponible para Windows y no es tan potente como lo que es JAWS. Nos proporcionan muchos métodos de navegación, como ya les había comentado, nos anuncian todos los cambios que pueden tener los componentes en la página y pues bueno, con cada uno de ellos podemos encontrar métodos de navegación para encontrar el contenido súper rápido. Igual en el ejemplo, en el ejercicio vamos a ver NVDA cómo funciona. Las herramientas para verificar el contraste de color son de suma importancia porque nosotros creeríamos que solamente si resalta del fondo, ya con eso, ¿no? Pudiéramos ponerla. Pero hay algunas otras enfermedades, como por ejemplo lo que estamos viendo en la imagen de aquí, donde nos ayuda a emular diferentes tipos de discapacidad visual. Y esto pues son herramientas implementadas en el navegador. O hay algunas otras, como por ejemplo, al final de la meeting del workshop, les comparto estos links de la presentación para que puedan acceder a ellos y puedan echarles un vistazo. Pero, a ver, veamos estos links de aquí. Por ejemplo, esta es una herramienta desarrollada igual por esta empresa que se llama DQ, donde nosotros si le ponemos un color, en automático nos va diciendo el ratio y si estamos pasando alguno de los scopes de accesibilidad que mencionábamos en un principio, como lo que es AA y AAA, ¿no? Entonces, por ejemplo, si utilizamos este contraste de color, pues no pasamos. Entonces, nosotros podemos empezar a jugar aquí con los colores o con los que nos vaya a presentar UX o Visual Design para implementar en nuestra página y de inmediato podemos ver cómo pasamos o no pasamos el contraste de color. Otra herramienta bien chida que está aquí es la de Adobe. En Adobe, cuando nosotros ingresamos a nuestras paletas de colores, también hay una opción donde nosotros podemos ver la accesibilidad, que se encuentra aquí, que dice Accessibility Tool, y ya nos dice, ok, ¿qué nivel de accesibilidad quieres? Y ya nosotros lo podemos checar aquí. Y pues igual, empezar a jugar con los colores o con los colores propuestos para ver si pasamos o no pasamos. Pero, David, ¿no hay una manera más fácil de checarlo? Sí, existe esta otra herramienta que la desarrolla TPGI, que es una aplicación que nosotros podemos instalar en nuestra computadora y nos da una ventanita como esta,
donde nosotros podemos tomar el color de donde sea y poderlo analizar. Por ejemplo, en este caso, el foreground, bueno, de una vez vayamos a la página de la JS, a ver cómo está en términos de color de contraste. Y supongamos esta parte de aquí, ¿no? Que dice 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre 2021 online. Entonces, analicemos, por ejemplo, el color. Perdón. Analicemos el color de la letra y analizamos el color del fondo. Entonces, podemos ver que en este caso sí está pasando el contraste de color. Y bueno, aquí incluso hasta nos dice el ratio, nos dice para la versión de la UCA que estamos pasando y pues está súper cool. Desgraciadamente este solamente está disponible para Windows y para Mac, y para Linux pues toca usar herramientas como las primeras dos que les había presentado. Bueno, ese del lado de los errores más comunes. Entonces, pues, ¿qué sigue? Pues llevemos todo esto a la práctica para ver cómo podemos empezar. No sé si haya más preguntas en el chat. ¿Cuánto tiempo me quede? Perdón. Creo que todo cool, ¿verdad? Bueno, vamos al código para ver qué podemos hacer. Tengo este ejemplo de una página construida súper rápido, nada complicado. Tenemos un header, tenemos un título, texto, botones, imágenes, elementos informativos, diferentes secciones y un footer, por ejemplo. Entonces, pues bueno, a simple vista, pues no hay gran problema, todo se ve bien cool. Y pues bueno, al parecer es una página sencilla, pero bien hecha. Pero es donde vamos a empezar a hacer uso de nuestra primera herramienta, que era la que les decía, que se llama Axe DevTools, que es un plugin para el navegador que nosotros podemos correr sobre las webs. Por ejemplo, hagamos el ejercicio sobre la JSConf y veamos qué problemas se encuentran en esta página. Pues bueno, podemos ver que hay 66 issues, de los cuales 20 son críticos, 29 son serios, moderados son 12 y menores pues hay 0. Entonces, ¿cómo utilizamos con todo su poder esta herramienta? Ok, en la parte de aquí nosotros podemos encontrar todos estos issues. No sé si se alcance a ver bien o le doy más zoom. Bueno, no veo aquí en el chat nada, entonces continúo. Igual que cualquier cosa, pues aquí estoy pendiente al chat. Y bueno, aquí podemos ver todos los issues que nos marca. Por ejemplo, que los elementos no tienen un contraste suficiente para que sea claro, de los cuales hay 34, y así con cada uno de ellos. Esa es esta sección de aquí. También tenemos opciones bien interesantes, como por ejemplo, si nosotros seleccionamos cada uno de estos issues, en la parte de abajo nos empieza a cambiar las opciones. Aquí tenemos 4 opciones bien interesantes. La primera se llama Highlight, para poder resaltar en dónde se encuentra ese issue de los 34. Entonces, miren, le voy a dar clic y se resaltó esta parte de aquí, porque me dice, ok, esa parte de ahí no cumple con el color mínimo para poderlo ver sin ningún problema. Entonces, aquí también hay flechitas donde podemos ver los 34 de esos issues relacionados con el color. Entonces, si le doy Next, me va a saltar al siguiente elemento y me dice ahí lo mismo, ¿no? Que no tiene el color suficiente. Por ejemplo, vayamos a este issue que dice que no tiene texto alternativo ese elemento y por eso lo marca como issue. Ahora, pasando en la parte de aquí abajo, tenemos este botoncito que dice Inspect, donde nosotros podemos ver directamente en el DOM en donde está marcado ese issue. Y ya te dice, ok, mira, es aquí. Y sí, justamente porque tenemos el tag IMG, tenemos el sort de la imagen, tenemos class, tenemos algo que es un data, pareciera que es un ID, y tenemos perdido el alt text. Entonces, recordemos que todas las imágenes que nosotros utilicemos en la web deben de tener un texto alternativo.
Ahora, ¿qué pasa si la imagen solamente es decorativa, no transmite información, no transmite nada para realizar alguna operación en la página? Pues aún así es necesario utilizar el atributo ALT, pero con comillas que abren y cierran para que pues por lo menos de esa manera el screen reader lo encuentra y dice, ok, es un texto alternativo vacío, es una imagen decorativa, no pasa nada, que es como uno de los ejemplos que tenemos acá, que pues aquí tenemos una imagen, bueno, aquí hay un issue porque tampoco tiene el alt text, pero bueno, más adelante lo vamos a ver, donde los alt text vacíos significan imágenes decorativas. Regresando a la herramienta, tenemos esta opción que dice More Info, donde pues si nosotros le damos clic, nos lleva a la documentación donde nos explican más a fondo cada uno de estos issues. Y como pueden ver, pues es de DQ, nos dice, ok, estás rompiendo la regla la 1.1.1 de la WCAG, y de esta manera es como lo puedes resolver. Y bueno, ahí vemos la documentación. Ahora, algo bien interesante es la quick reference de la WCAG, porque, bueno, si nosotros nos vamos a la WCAG, miren, veamos, y lo abrimos, en este caso la versión 2.1, bueno, esa es una empresa de accesibilidad, es esta parte de aquí. La información es inmensa, es muy general, y puede que hasta cierto grado nos empecemos a perder en toda esta información, porque pues se entiende, ¿no? Al final del día es general. Entonces, ¿qué podemos hacer para entender un poquito mejor cada uno de estos issues? Pues existe la Quick Reference, donde ahora sí todo esto está más orientado a lo que es desarrollo. Por ejemplo, hace rato nos veíamos que es la 111. What the fuck con esto, ¿qué onda? Pues nos venimos aquí y decimos, ok, entonces tiene que ver con el contenido del texto, ¿no? Entonces, si queremos más información, aquí lo podemos leer un poquito más. Si queremos aún más información, podemos desplegar este botón y nos explica técnicas, problemas, ejemplos, dónde lo usan, dónde no lo usan, y un montón de información donde nos podemos meter incluso una semana para entender por qué existió este issue, ¿no? Y lo cool de todo esto es que también nos dice el nivel de accesibilidad. En este caso, pues es A. Pero ¿qué pasa si mi enfoque es más a la 2.0 y aquí yo estoy viendo reglas de 2.1? Pues bien sencillo. En la parte de aquí donde está el contenido, hay un tab que dice Filter, donde nosotros podemos decir, de todas estas versiones, ¿cuál voy a querer? Por ejemplo, la 2.0. Y bueno, del nivel de accesibilidad, ¿cuál voy a querer? No, pues solamente voy a querer A y AA, y AAA queda fuera del scope actual. Entonces regresamos a contenido y nos empieza a filtrar en automático todo el contenido, todas las reglas para las que entren dentro de nuestro scope. Por ejemplo, en este caso, pues estas ya aparecieron en gris porque no están dentro de nuestro scope y solamente nos está mostrando lo que le solicitamos en el filtro. Entonces, esto también es de buena ayuda para continuar con accesibilidad. Vi que aquí se movió algo. Ok. Aquí tengo una pregunta y dice, ¿se puede tener varios H1 en una página? HTML5 dice que con los sections se pueden reiniciar el consecutivo de los headings. Sí, puedes utilizarlo con los sections, pero también recuerda que los sections necesitan un title para que pueda ser identificado por las tecnologías asistivas. Incluso algo bien extraño es que cada ventana que se abre nueva en la pantalla, cada elemento que se abre nuevo en la pantalla se considera como una nueva ventana y ahí también podemos utilizar H1. El ejemplo más común es un modal, que si abrimos un modal, se expande esta ventanita y ahí también podemos utilizar H1. Pero siempre si utilizamos H1 dentro de un main, por ejemplo, solamente se recomienda que se utilice 1. Aquí dice, ¿qué sucede con la jerarquía de los sections y los divs? ¿Hay alguna recomendación? Sí, bueno, igual no sé de dónde nos estén viendo, pero en México la tortilla la utilizamos para todo, ¿no? Para meterle cualquier cosa. Entonces existe el chiste de que un div no es como una tortilla.
no podemos meter tantas cosas o muchas cosas dentro de un div porque para eso existen tags específicos, ¿no? La jerarquía, la verdad es que no tienen jerarquía como tal, todo depende de cómo los vayas ordenando o cómo los vayas declarando en tu código para que se vean reflejados en el DOM. Entonces, hasta que estén en el DOM es donde se ve qué jerarquía va a tener uno y qué jerarquía va a tener otro. Entonces, esa es como la respuesta, creo, más completa a esta pregunta. Bueno, entonces, pues regresando a esto de las reglas, pues bueno, ya entendimos cómo buscar las reglas, ya entendimos cómo solucionarlo, también encontramos documentación bien excelente para poderlo solucionar y pues de esa manera podemos solucionar cada uno de los problemas que aparecen aquí. Ahora, pues información más relevante, por ejemplo, el impacto, cuándo fue encontrado, el tipo de test que se le hizo, que fue automático, y tags bien interesantes, como por ejemplo, CAT de categoría, Text Alternative. ¿Qué versión de la GUCAG estás rompiendo? Estamos rompiendo la 2.0 con una A, aquí no lo indica. ¿Qué regla? Pues es la 1.1.1 que ya investigamos. Y también está rompiendo la sección 508, que esta es una ley que tiene Estados Unidos sobre accesibilidad, ¿vale? Y bueno, algunos datos extras igual sobre el issue. Ahora, ¿qué pasa si somos despistados y no nos fuimos a la documentación? Pues en la parte de aquí también nos dice, ok, mira, en esta parte de aquí es donde se encuentra el error. Este es el código del domain donde lo puedes encontrar y aquí hay algunos tips de cómo lo pudieras solucionar. Y entonces esto también nos da como un panorama más grande de cómo podemos afrontar cada uno de estos issues, ¿vale? Entonces, pues en general, en la página de la JSConf podemos ver que si no pudiéramos ver, el principal problema sería que con los textos alternativos de las imágenes, ¿no? No pudiéramos identificar qué nos quieren transmitir cada una de las imágenes. Igual con textos alternativos queda, pero esa sería como una de las maneras de cómo pudiéramos solucionar la página. Algo bien interesante es que no todas las herramientas son perfectas y bueno, aquí viene algo bien cool de esta tool, que ellos lo saben y dicen, ok, cuando algo nos confunde, lo podemos meter aquí en esta sección donde dice Needs Review. Aquí nos está marcando 5, donde nos dice, ok, estos issues que te voy a marcar aquí, no sé si realmente son unos issues, te toca a ti evaluarlo. Entonces, si recuerdan, a ese ratito le pasamos aquí el color contrast y pasó. Entonces, significa que es un falso positivo. O sea, que está marcado como un issue, pero ya lo verificamos y no lo es. Entonces, pues no le hacemos caso y nuestro backlog queda un poquito más limpio de estos issues. Igual si nos vamos al siguiente, pues aquí nos dice, ok, yo no entiendo los contrastes de aquí, te toca a ti analizarlos de manera manual. Y pues así es como lo puedes solucionar, ¿no? Si no presenta ningún issue en el contraste y pasamos nuestro scope de accesibilidad, pues no pasa nada, ¿vale? No sé si haya dudas hasta aquí. Ok, creo que no. Pasemos al ejemplo. Corramos Axe DevTools. En la parte de acá, pues es casi la opción de paga, pero la de gratis es aquí. Entonces le picamos, comienza a trabajar y dice, híjole, encontramos 37 issues. Y pues aquí están todas las características, ¿no? Y ahora veamos qué implicaciones tiene esto cuando nosotros empezamos a correr un screen reader. En este caso voy a presionar Control Alt N, que es el atajo para correr NVDA, que es este screen reader para desktop. Tiene herramientas bien interesantes como lo que vemos aquí, que es el Speech Viewer, donde nosotros podemos ver lo que nos está leyendo. Si, por ejemplo, en dado caso de que sufriéramos problemas auditivos y no pudiéramos escuchar lo que nos dice NVDA, pues lo podemos leer en esta parte de acá. Recordemos que hay dos formas de navegar, con puro tab y con puras flechas arriba y abajo. Con tab, miren, empezamos a pasar por todos los elementos interactivos. Incluso a NVDA le habilité esta opción para que hiciera highlight en donde estamos posicionados. Doy tab, me pasé al segundo botón. Doy tab, me pasé a otro botón.
Y así entre cada uno de los elementos interactivos. ¿Ya vieron? Es bien extraño porque cuando empezamos en accesibilidad nosotros decimos, ok, ¿qué está pasando? Yo quiero leer ese título y no me lo está leyendo. Pues es porque aquí tenemos que hacer uso de del segundo tipo de navegación, que es con flechitas arriba y abajo. Ahora lo que voy a hacer va a ser presionar la flecha hacia abajo y van a ver cómo ahora voy a brincar hacia el texto. Entonces, en este caso me está leyendo que es un heading de nivel 4 y me está anunciando qué es lo que dice ese elemento. Tengo un problema con mi máquina, no sé por qué no le puedo dar zoom a este texto de aquí. Mil disculpas si no se alcanza a ver bien, pero pues eso nos está leyendo el tipo de elemento, nos está diciendo el nivel del elemento y el texto que tiene ese elemento para que nosotros lo podamos comprender. Entonces, vemos un heading level 4 y pues lo que está diciendo o el texto que tiene este elemento. Entonces, algo bien interesante también es que, por ejemplo, en este caso, me lo está marcando con un color rosa, rojo, algo así, porque no es un elemento interactivo. ¿Qué pasa si me muevo ahora a un elemento interactivo, como el botón que dice Get Started for Fresh? Ahí me equivoqué. Entonces le damos abajo y ahora me lo marcó de color azul, porque azul son todos los elementos interactivos. Ahora regresemos igual a los elementos que no son interactivos y nos está punteando el elemento interactivo anterior por el que pasamos. Esto nos ayuda a identificar cómo veníamos navegando anteriormente. Otro dato curioso del NVDA es que, por ejemplo, también hay palabras que no llegamos a comprender y quisiéramos saber cómo están escritas. Entonces, en este caso, estamos viendo en este título, en la primera letra, un cuadrado extra que es de color amarillo que está posicionado en la B. Esto nos indica que nosotros también podemos navegar en cada una de las letras de las palabras en las que estamos navegando. ¿Cómo navegamos entre cada una de ellas? Aquí sí hacemos uso de las flechas izquierda o derecha y vemos cómo este rectángulo amarillo se empieza a mover entre cada una de las letras. Voy a presionar flecha derecha y se va a pasar a la U, se va a pasar a la I, a la L, a la D, espacio y así entre cada uno de los elementos. Entonces, esto es de suma importancia cuando queremos saber cómo está escrita una palabra, un texto, un título, lo que sea. ¿Qué pasa cuando llegamos al final? Pues como están en orden ascendente, pues nos va a pasar al siguiente elemento. Y ahora ya estamos en el siguiente elemento. Entonces, esto es como lo más importante al momento de navegar con lo que son los screen readers, porque puede que estemos navegando mal y detectando issues que a lo mejor no son issues, sino son problemas de que no entendemos cómo funcionan estas tecnologías asistivas. Ahora, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Pues bueno, vamos a empezar a navegar. Ok, estoy navegando en este botón, no pude pasar por la imagen. En este momento me está diciendo, hay un heading, nivel 5, stats. Ese es otro problemita que tiene este NVDA, que si hacemos scroll y el focus se quedó en un elemento, marca algo como esto, de que se movió en algún momento y no comprendemos en dónde está. Pero, por ejemplo, bueno, en este caso, pues ya estoy en stats, no pasé por la imagen, ya me perdí información ahí con la imagen, me perdí ahorita también el iconito, pero me está leyendo este texto, estoy llegando a este otro, más texto, y ahorita en este momento estoy en el título, pero el issue que les digo del desplazamiento, ese sí lo leo, también lo leo. En este caso estoy pasando por este mismo elemento, pero al momento de que nosotros empezamos, bueno, miren, se los explico de nuevo, no sé si se alcance a ver, pero ya estoy en este texto donde dice, donde el título es Grow Together. En este caso vemos el cuadrito amarillo que está en la G, pero si damos hacia abajo no me está cambiando de elemento, me está nada más moviendo el rectángulo amarillo en el mismo texto. Y esto es una configuración del NVDA porque yo lo tengo configurado para que me lea un máximo de 100 caracteres y así yo pueda como ir comprendiendo más el texto. Por ejemplo, si es información muy importante
o muy abrumadora para mí, así me da tiempo de ir procesando lo que voy escuchando y me puedo ir moviendo entre otros elementos. Entonces, ahora sí, si doy flecha abajo, ya me paso al siguiente elemento. En este momento estoy en este título que dice Flowing Conversation, doy hacia abajo, estoy en el texto, igualmente lo de los 100 caracteres, y así paso por cada uno de los elementos, pero no estoy pasando por cada una de las imágenes. Entonces, si esta imagen tuviera información importante, pues ya me estaría perdiendo lo que me quiera decir el autor de la página con estas imágenes. Pues bueno, los botones, más texto, en este caso es el teléfono, el email. Aquí está algo bien interesante que les decía con los links. Nosotros estamos viendo que dice Facebook, pero al mismo tiempo nos está diciendo que se abre en una página. A partir de aquí, como es una lista, también me lo está indicando que dice, ok, estás en una lista con 3 elementos, de los cuales el primero es es un link. Entonces, si yo tuviera los ojos cerrados, diría, ok, llegué a una lista, hay 3 elementos, hay 3 opciones, la primera es Facebook, no la quiero abrir, doy flecha abajo y así me puedo desplazar en los demás elementos. Entonces, cuando ya estoy en el tercero, digo, ok, ya es el tercer elemento, entonces al momento de que le dé flecha abajo, ya voy a salir de esa lista de elementos. E incluso el screen reader nos lo dice. Aquí en esta partecita de acá, nos dice, ya estás fuera de la lista, el elemento el que estás leyendo ahorita es un heading nivel 3 y el título es newsletter. Entonces, pues de esta manera puedo navegar entre estos elementos. Ahora, veamos las opciones especiales que tienen los screen readers. En este caso voy a presionar la tecla Insert F7 y me salió un menú especial donde me lista todos los elementos que tiene esta página. Todos los links, todos los headings, todos los formularios, botones y los landmarks. Los landmarks son estas etiquetas específicas semánticas necesarias para identificar cada una de las partes de nuestro HTML. Por ejemplo, un heading, un main, un footer, un app, entre otras. Como esta página no es accesible, no los puede encontrar. Entonces, por lo tanto, NVDA no fue capaz de detectar cada una de las secciones y dice, man, lo siento, solamente tengo esto para ofrecerte, y es lo que nos muestra. Ahora, aquí viene la importancia de los headings, donde, como pueden ver, nos estructura la información dependiendo de los headings que nosotros empezamos a declarar. Si hay uno dentro de otro, lo pone como un subtítulo, o si hay más dentro de ese, pues también nos los pone como de manera consecutiva. Entonces, es por eso que es importante. No sé si haya más preguntas en el chat hasta ahorita. Creo que no. Perfecto. Entonces, estos menús especiales nos permiten navegar entre toda la página. Y bueno, NVDA es súper grande, tiene atajos, tiene forma de cómo navegar solamente entre los headings, entre las listas, sin abrir esta opción, pero creo que ahí ya me tendría que extender un poquito más. Ok, ya vimos que no tenemos landmarks, no tenemos un buen HTML semántico, igual si nos vamos al código lo podemos detectar. Todo es un div, todos son botones, está bien extraño, ¿no? Entonces, por eso NVDA no pudo ser capaz de detectar esta parte. Entonces, veamos cuántos issues nos arregla solamente usar HTML semántico y todos los beneficios que le podemos dar a los usuarios. Entonces, tenemos 37. Nos venimos al código. Dejo esto, bueno, lo cierro porque de repente aturde que, bueno, como no estoy acostumbrado, que te empiece a hablar. Como podemos ver, pues tenemos el head, que esto es parte de Next.js. Esta es una aplicación súper sencilla en Next.js, nada complicado. Y bueno, como podemos ver, hay un div, hay un app, no hay un header, hay otro div. Aquí puse un comentario para saber dónde va el main y pues tampoco hay un footer. Entonces, tenemos que agregar estas tres etiquetitas, que sería header, que sería el main y que sería el footer. Y veamos cuántos issues podemos resolver. Entonces, borramos esto, ponemos footer. Vamos hacia el main. ¿Dónde está?
Aquí está. Main. Y en la parte de aquí ponemos, no es cierto, avísenme que me equivoco, y aquí está el header. Entonces, solamente pusimos tres, ¿qué pasa aquí? Tres etiquetas, solamente utilizamos HTML semántico, vamos a la página y vemos qué pasó. A simple vista no ha pasado nada, se está refrescando en automático, no hubo issues en la compilación. Y vamos a refrescar, a ver qué es lo que pasa. ¿Qué pasó, damas y caballeros? De 37 pasamos a 10. Entonces, con esto podemos ver el poder, la responsabilidad y todo lo que conlleva tener un HTML semántico. Entonces, si volvemos a abrir el NVDA, aquí está. Y si volvemos a abrir la opción del menú y nos vamos a los landmark, ahora sí nos dice, ok, mira, ¿sabes qué? Ya puede detectar un banner, ya puede detectar un main y ya puede detectar el content info. El content info así le llama al footer. Entonces, pues si nosotros le damos clic, en automático nos podemos mover hasta esa sección y es más sencillo para el usuario empezar a utilizar cada una de estas opciones. Entonces, a mí la verdad cuando empecé a aprender de accesibilidad, esto me voló muchísimo la cabeza porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad y la verdad son cositas que no nos cuestan nada hacerlas. Por ejemplo, no nos costaba nada desde un principio definir un main, definir el footer, el header y de esta manera podemos ayudar a muchísimas personas a poderlo solucionar. Voy a cerrar otra vez NVDA. Y bueno, ahora veamos, por ejemplo, este issue del contraste de color, ¿no? Que a simple vista se ve cool, pero no es lo suficientemente accesible como para que todas las personas lo puedan ver. Primero vamos a ver cómo lo verían las personas con diferentes discapacidades visuales. En la parte de aquí, nosotros vamos a More Tools y hay una opción que se llama Rendering, donde nosotros le cliqueamos y bajamos, vamos a encontrar esta opción que dice Emulate Vision, emular deficiencias visuales. Entonces, si nosotros le damos clic, podemos simular la visión borrosa, por ejemplo, que una persona lo vería así, la protanopia, perdón, luego de repente me trabo, donde, por ejemplo, no puede ver las combinaciones con rojo, esto lo verían azul las personas. Esta otra enfermedad, que también lo ve un poquito más en escala de grises, ahora que no puede ver las combinaciones, me parece que con azul, y acromatopsia, que es ya de plano cuando no pueden ver las combinaciones de colores, que todo lo ven más o menos blanco y negro. Entonces, de esa manera podemos emular los diferentes tipos de discapacidades visuales y cómo se verían nuestra plataforma con cada una de ellas. Esto es muy importante porque estamos acostumbrados a que, por ejemplo, hay un form, hay un problema y debajo de ese input nosotros ponemos el issue de color rojo. Pero, por ejemplo, yo que no puedo ver los colores o las combinaciones con rojo, lo vería azul. Y eso pues es un riesgo porque no le estamos transmitiendo la información de manera correcta al usuario. Lo que pudiéramos hacer es acompañar con un iconito de warning o de error, es ese label, y entonces a lo mejor no podemos identificar los colores, pero sí los iconos. Y eso pues pudiera ser una solución a ese tipo de issues. Ok, entonces quitemos las simulaciones. Y ahora sí veamos nuestros colores, ¿por qué no están pasando? Le voy a dar aquí un poquito más de zoom para que pueda sacar ese color. Lo voy a tomar con que es el color rosita y el color de fondo. Entonces, como pueden ver, pues este es el color de fondo, este es el color de mi botón y me está diciendo, ¿sabes qué? No estás pasando ningún nivel de accesibilidad, no tienes el mínimo para poderlo pasar. Y entonces, pues vamos corriendo con el equipo de BD, con el equipo de UX y decirles, ¿saben qué, amigos? Esta parte no está siendo accesible, hay que cambiar los colores. Y entonces te dicen, ok, no hay problema, ya lo habíamos previsto, entonces ahora vamos a cambiar los colores y vamos a utilizar esto, ¿no? Como receta de cocina, pues ya lo traía preparado.
Ahí que hice. Y bueno, con eso pues ya quedaría solucionado, ¿no? Entonces, pues ya hicimos los cambios, ya los pusimos al código, ya cambiaron, cerramos esta parte del rendering y volvemos a analizar nuestra página. ¡Pum! Bueno, como pues todo lo tenemos en variables, como usamos una buena práctica de código, lo pudimos modificar y quedó súper increíble. Entonces, pues ahora ya nada más nos quedan 4 issues que tiene que ver con las imágenes, que veamos que es esta, que no tiene texto alternativo, cuál otra no tiene texto alternativo, esta otra tampoco tiene, lo tenemos que corregir. Aquí tenemos un problema con los headings, que nos dicen que tiene que crecer de uno en uno, porque si lo inspeccionamos, para empezar, es un div, y pues no lo entiende. Entonces, yo tampoco lo entiendo, vamos, lo inspeccionamos, y decimos, ok, qué extraño, aquí tiene un rol y tiene un área label. Entonces, aquí es donde me gustaría darles el mensaje más importante de HTML semántico y es, si existe el tag, úsalo. Si solamente en casos muy extremos le tienes que modificar el comportamiento, hazlo. Porque con el atributo rol, nosotros podemos reconstruir, redefinir el comportamiento nativo de este tag. Por ejemplo, ya no es un div, se está comportando como un heading de nivel 4. Entonces, a grandes rasgos, sería un H4. Entonces, no se recomienda mucho hacer esto. Si ya existe un H4, hay que usarlo y solamente en casos muy extremos hacer uso de esta parte. Hay algo bien interesante también, sé que ya es mucha información, pero pues igual les prometo que sería lo último, es esta parte que vemos aquí, que dice Accessibility, donde nos muestra realmente el árbol de accesibilidad que hace uso en las tecnologías asistivas para que puedan transmitirle al usuario la información que aparece en pantalla. Muchas veces me ha tocado ver que dicen, no, pues ¿sabes qué? Ya probé mi página, el orden de navegación con tab está increíble, ya va a pasar a accesibilidad. Y entonces resulta que activo NVDA, empiezo a analizar la página y le digo, o sea, esto no está siendo accesible porque no lo probaste con una tecnología asistiva. Cuando activamos una tecnología asistiva, lo primero empieza a hacer la combinación entre el DOM, entre algunas partes del CSS y el árbol de accesibilidad. Entonces, como hace este match, ahora entra en juego un nuevo personaje que es este árbol. Entonces, si solamente lo hacemos sin habilitar una tecnología asistiva, no está entrando en acción este nuevo árbol. Sin en cambio, este árbol nos dice, ok, pues mira, ahora vas a tener... nos indica el rol, las propiedades, atributos, incluso hasta los estados que van a tener nuestros componentes. Es por eso que es súper importante revisarlo aquí, porque también nos puede dar una idea de cómo lo va a leer el screen reader. Por ejemplo, los ejemplitos de aquí abajo, de los links de las redes sociales, nosotros podemos ver que nos dice, ok, nos lo va a leer como un link que dice Facebook y luego dice Opens y New Tab. Y nosotros decimos, caray, ¿de dónde salió ese texto especial? Pues inspeccionamos el elemento, lo expandimos y podemos ver que hay un span oculto. Este span oculto justamente tiene una clase que dice Screen Reader Only, por ejemplo, SR Only. Entonces, estos son truquitos de accesibilidad donde nos volvemos un poco mañosos y decimos, ok, el screen reader también tiene que decir lo mismo que dice este iconito. Entonces, lo que debemos hacer es transmitirle esa misma información al usuario, pero ¿cómo lo podemos hacer? Pues bueno, hacemos un crop de este elemento, como aparece acá en el CSS, donde simplemente lo que estamos haciendo es ponerlo de un píxel por un píxel, donde a simple vista, pues no lo podemos ver las personas que no utilizamos tecnologías asistivas, pero porque nosotros ya tenemos ese iconito, pero personas que no lo pueden ver, pues por lo menos lo pueden escuchar. Y bueno, todo lo que nosotros podamos transmitirle al usuario sin discapacidad, también se tiene que transmitir de la misma manera a usuarios que tienen alguna discapacidad. De esa manera, pues no generamos issues, ¿vale? Pues bueno, creo que eso sería todo.